buenas, un día más. Eh, bueno, vamos a ir directamente al capítulo 14. Espero que tengáis tantas ganas como yo. A veces me pregunto si me estoy volviendo loco. Tal vez sea debido a la presión de saber que de algún modo debo soportar la carga de todo un mundo. Tal vez sea por las muertes que he visto, los amigos que he perdido, los amigos que me he visto obligado a matar. Sea como sea, a veces veo sombras siguiéndome, oscuras criaturas que no comprendo ni deseo comprender. ¿Serán acaso fruto de mi mente agotada? No por nada, pero esto tiene pinta de que suele ser pensamientos del Lord Legislador, pero llamadme loca. Capítulo 14. Empezó a llover justo después de que localizaran la bolsa con las monedas. No era una lluvia fuerte, pero pareció despejar un poco la bruma. Vince se estremeció, se puso la capucha y se agazapó junto a Kelsier en un tejado. Él no le prestaba mucha atención al clima, ni tampoco ella. Un poco de humedad no iría mal, de hecho, probablemente ayudara, ya que la llovizna apagaría los sonidos de sus acciones. Credit Shaw se alzaba ante ellos. Las torres picudas y los pabellones se erguían como oscuros espolones en la noche. Variaban enormemente en grosor. Algunos eran lo bastante anchos para alojar escaleras y grandes habitaciones, pero otros eran simplemente finas varas de acero que apuntaban al cielo. La variedad daba a la masa una simetría retorcida y desviada. Perdón, casi desequilibrada. Las torres y pabellones tenían un aspecto impresionante en medio de la noche húmeda y brumosa, parecidos a huesos manchados de ceniza de un cadáver putrefacto. Al mirarlos, a Vin le pareció que sentía algo, una especie de depresión, como si simplemente estar cerca del edificio fuera suficiente para absorber su esperanza. Nuestro objetivo es un complejo de túneles situados en la base de una de las torres de la derecha, informó Kelsier, su voz apenas audible en el tranquilo rumor de la lluvia. Nos dirigiremos a una sala del centro de ese complejo. ¿Qué hay dentro? No lo sé. Eso es lo que vamos a averiguar. Una vez cada 3 días, y hoy no es uno de ellos, el Lord Legislador visita la Cámara. Se queda unas 3 horas y luego se marcha. Traté de entrar una vez, hace 3 años. El trabajo, susurró Vin, el que logró que me capturara, asintió Kelsier. Sí, en esa época pensábamos que el Lord Legislador acumulaba riquezas en esa sala. Ahora no creo que sea verdad, pero sigo sintiendo curiosidad. La manera en que la visita es tan regular, tan extraña. Hay algo en esa sala, Vin, algo importante. Tal vez contenga el secreto de su poder y su inmortalidad. ¿Por qué tenemos que preocuparnos por eso? Preguntó Vin. Tienes el 11º elemento para derrotarlo, ¿no? Kelsier frunció levemente el ceño. Vin esperó una respuesta, pero él no le dio ninguna. Fracasé la última vez que intenté entrar, Vin, dijo en cambio. Nos acercamos, pero llegamos con demasiada facilidad. Cuando llegamos, había inquisidores ante la sala, esperándonos. ¿Alguien los avisó de vuestra llegada? Kelsier asintió. Planeamos durante meses ese trabajo. Nos sentíamos muy confiados, pero teníamos buenos motivos. Mer y yo éramos los mejores. El trabajo tendría que haber sido perfecto. Kelsier hizo una pausa. Luego se volvió hacia Vin. Esta noche no he planeado nada. Vamos a entrar sin más. Silenciaremos a quien intente detenernos y luego irrumpiremos en esa sala. Vin no dijo nada, sintiendo el frío del agua de la lluvia en sus manos y brazos. Luego asintió. Kelsier le dedicó una leve sonrisa. ¿No hay objeciones? Vin negó con la cabeza. Te he obligado a traerme. No estaría bien que ahora pusiera pegas. Kelsier se echó a reír. Supongo que he estado frecuentando demasiado tiempo a Brisa. No me siento bien a menos que alguien me diga que estoy loco. Vin se encogió de hombros. Sin embargo, mientras se movían por el tejado, la sintió de nuevo. La sensación de depresión que procedía de Credit Shaw. Hay algo, Kelsier, dijo. El palacio parece raro, de algún modo. Es el Lord Legislador, dijo Kelsier, como si fuera un aplacador increíblemente poderoso. Suaviza las emociones de todo lo que de todos los que se le acercan. Enciende tu cobre. Eso te hará inmune. Vin asintió y quemó cobre. Inmediatamente la sensación desapareció. ¿Bien? Preguntó Kelsier. Ella volvió a sentir. Muy bien, pues, dijo él dándole un puñado de monedas. Permanece cerca de mí y mantén tu atium a mano, por si acaso. Dicho esto, se lanzó desde lo alto del tejado. Vin lo siguió, los flecos de su capa esparciendo agua de lluvia.
Quemó Peltre mientras caía y golpeó el suelo con sus piernas reforzadas por la alomancia. Kelsier echó a correr y ella lo siguió. Su velocidad por el empedrado húmedo hubiese sido peligrosa sin sus músculos impulsados por el peltre que reaccionaban con precisión, fuerza y equilibrio. Corrió en medio de la noche húmeda y brumosa, quemando estaño y cobre. Uno para ver, el otro para esconderse. Kelsier rodeó el complejo del palacio. Curiosamente, no tenía muralla exterior. Pues claro que no. ¿Quién se atrevería a atacar al Lord Legislador? Un espacio llano, empedrado, era todo lo que rodeaba la colina de las 1000 torres. Ningún árbol, planta o estructura de madera para distraer la mirada de la perturbadora y asimétrica colección de alas, torres y pabellones que era Creditshaw. Allá vamos, susurró Kelsier, pero su voz llegó a los oídos amplificados por el estaño de Vin. Se volvió, corriendo directamente hacia una sección cuadrada del palacio, parecido a un búnker. Mientras se acercaban, Vin vio a una pareja de guardias junto a una especie de verja. Kelsier saltó sobre ambos en un destello, abatiendo a uno con un golpe de cuchillo. El segundo hombre trató de gritar, pero Kelsier saltó y lo golpeó en el pecho con ambos pies. Lanzado hacia un lado por la patada inhumanamente fuerte, el guardia chocó contra la pared y se desplomó al suelo. Kelsier se incorporó un segundo más tarde, cargó su peso contra la puerta y la abrió. Una débil luz indicaba el camino de un pasillo de piedra. Kelsier atravesó la puerta. Vin redujo su estaño y lo siguió a la carrera, el corazón martilleando. Nunca en toda su vida como ladrona había hecho algo parecido. Su vida había estado plagada de timos y hurtos, no de incursiones y asaltos. Mientras seguía a Kelsier por el pasillo, sus pies y capas dejaban un rastro mojado en el liso suelo de piedra, nerviosamente sacó una daga de cristal, agarrando el mango envuelto en correas de acero con la mano sudorosa. Un hombre apareció en el pasillo ante ellos, saliendo de lo que parecía ser una especie de sala para la guardia. Kelsier saltó y lo golpeó en el estómago con el codo, y luego lo hizo chocar contra la pared. Mientras el guardia se desplomaba, Kelsier entró en la habitación. Bill lo siguió y se encontró en medio del caos. Kelsier tiró de un candelabro de metal del rincón hasta que llegó a su mano. Luego empezó a girar con él, abatiendo a soldado tras soldado. Los guardias gritaron, se pusieron en movimiento y echaron manos a sus bastones. Una mesa con platos a medio comer fue empujada a un lado mientras intentaban abrir espacio. Oh. Un soldado se volvió hacia Vin, y ella reaccionó sin pensar. Quemó acero y arrojó un puñado de monedas. Empujó y los proyectiles salieron disparados hacia adelante, desgarrando la carne del guardia y haciéndolo caer. Quemó hierro, tirando de las monedas hacia su mano. Se volvió con el puño ensangrentado. Roció la habitación de metal y tumbó a 3 soldados. Kelsier acabó con el último con su porra improvisada. Acabo de matar a 4 hombres, pensó Vin aturdida. En el pasado Ren siempre se había encargado de hacerlo. Oyó un ruido detrás. Vin se giró y vio otro grupo de soldados que entraba por una puerta situada frente a ella. A su lado, Kelsier soltó un candelabro y dio un paso. Su candelabro y dio un paso. Las 4 linternas de la habitación saltaron de pronto de sus monturas, corriendo directamente hacia él. Se apartó para que chocaran entre sí. La habitación quedó a oscuras. Vin quemó estaño y sus ojos se adaptaron a la luz del pasillo. Los guardias, sin embargo, se detuvieron. Kelsier se plantó entre ellos un segundo más tarde. Las dagas destellaron en la oscuridad. Los hombres gritaron. Luego todo fue silencio. Vale. Vin se encontraba rodeada de muerte, con las monedas ensangrentadas resbalando entre sus dedos aturdidos. Sin embargo, sujetaba con fuerza su daga, aunque solo fuera para reafirmar su tembloroso brazo. Kelsier le puso una mano en el hombro y ella dio un salto. Eran hombres malvados, Vin, dijo. Todos los Ska saben en el fondo de su corazón que el mayor de los crímenes es tomar las armas en defensa del imperio final. Vin asintió, aturdida. Se sentía mal. Tal vez fuera por los muertos, pero ahora que estaba dentro del edificio hubiese jurado que aún sentía el poder del Lord Legislador. Algo parecía empujar sus emociones deprimiéndola a pesar del cobre. Vamos, tenemos poco tiempo. Kelsier echó a correr de nuevo, saltando ágilmente por encima de los cadáveres, y Nin lo siguió. Lo he obligado a traerme, pensó. Quería luchar, como él. Voy a tener que acostumbrarme a esto. Entraron en un segundo pasillo y Kelsier saltó, se agazapó y salió disparado. Vin hizo lo mismo, saltando, buscando un anclaje más adelante y usándolo para impulsarse.
Los pasillos laterales pasaban veloces. El aire aullaba en sus oídos amplificados por el estaño. Delante aparecieron 2 soldados. Kelsier golpeó a uno con los pies, luego dio una voltereta y clavó una daga en el cuello del otro. Ambos hombres cayeron. No hay metal, pensó Vin, cayendo al suelo. Ninguno de los guardias de este palacio usa metal. Mataneblinos se llamaban, hombres entrenados para combatir a los alománticos. Kelsier se desvió por un pasillo lateral, y Vin tuvo que acelerar para no perderlo. Avivó Peltre, deseando que sus piernas se movieran más rápido. Por delante, Kelsier se detuvo, y Vin se paró tras él de golpe. A su derecha había un arco que brillaba con una luz mucho más resplandeciente que la de las pequeñas linternas del pasillo. Vin apagó su estaño, y siguió a Kelsier a la sala. 6 braseros ardían en las esquinas de la gran cámara abovedada. En contraste con los sencillos pasillos, la sala estaba cubierta de murales grabados en plata. Cada uno representaba obviamente al Lord Legislador. Era como en las vidrieras que había visto antes, pero menos abstractas. Vio una montaña, una gran caverna, una mancha de luz y algo muy oscuro. Kelsier avanzó y Vin se dio la vuelta. El centro de la sala quedaba dominado por una pequeña estructura, un edificio dentro del edificio. Adornado con piedra tallada y pautas intrincadas, el edificio de una sola planta se alzaba ante ellos. En conjunto, la cámara vacía le produjo a Vin una extraña sensación de solemnidad. Kelsier avanzó, pisando con sus pies descalzos el liso mármol negro. Vin lo siguió agazapada y nerviosa. La sala parecía vacía, pero tenía que haber otros guardias. Kelsier se acercó a una gran puerta de roble que había en el edificio interior. Su superficie tallada con letras que Vin no reconoció. Abrió la puerta. Dentro había un inquisidor de acero. La criatura sonrió, frunciendo los labios en una extraña mueca bajo los 2 enormes clavos que perforaban sus ojos. Kelsier se detuvo un instante. «¡Vin, corre!», gritó entonces, mientras la mano del inquisidor salía disparada y lo agarraba por el cuello. Vin no reaccionó. A los lados vio llegar a otros 2 inquisidores vestidos de negro, altos, delgados y calvos. También llevaban los clavos y los intrincados tatuajes del ministerio. El inquisidor más cercano alzó a Kelsier sujeto por el cuello. «Kelsier, el superviviente de Hudson», dijo la criatura con voz rechinante. Luego se volvió hacia Vin. «Y tú. Te he estado buscando. Dejaré que éste muera rápidamente si me dices qué noble te engendró, mestiza». Kelsier tosió, debatiéndose por respirar mientras agitaba bajo la tenaza de la criatura. El inquisidor se dio media vuelta y miró a Kelsier con sus ojos perforados por los clavos. Kelsier volvió a toser, como si tratara de decir algo, y el inquisidor, curioso, lo atrajo un poco más hacia sí. La mano de Kelsier clavó una daga en el cuello de la criatura. Mientras el inquisidor se tambaleaba, Kelsier golpeó con el puño su antebrazo, rompiéndole el hueso. El inquisidor lo soltó y Kelsier cayó tosiendo al resplandeciente suelo de mármol. Jadeando en busca de aire, miró a Vin con expresión frenética. «Te he dicho que corras», espetó, y le lanzó algo. Vin se detuvo a atrapar la bolsa de las monedas. Sin embargo, se agitó súbitamente en el aire, disparada hacia adelante. Bruscamente advirtió que no se la estaba lanzando, sino que la había arrojado contra ella. La bolsa la golpeó en el pecho, empujada por la alomancia de Kelsier, impulsada por la sala. Dejó atrás a los 2 sorprendidos inquisidores, cayó al suelo y resbaló sobre el mármol. Vin alzó la cabeza, todavía mareada. En la distancia, Kelsier se puso en pie. Sin embargo, el principal inquisidor no parecía muy preocupado por la daga de su cuello. Los otros 2 se encontraban entre ella y Kelsier. Uno se volvió, y Vin se quedó helada por su horripilante y antinatural mirada. «¡Corre!». La palabra resonó en la cámara abovedada, y esta vez, por fin, surtió efecto. Vin se puso en pie. El miedo la aturdía, le gritaba, la obligaba a moverse. Corrió hacia el pasillo más cercano, sin saber si era por el que habían venido. Agarró la bolsa de monedas de Kelsier y quemó hierro, buscando frenéticamente un anclaje en el pasillo. «Tengo que escapar». Agarró el primer trozo de metal que vio y tiró, despegándose del suelo. Se lanzó por el pasillo a velocidad descontrolada. El terror avivaba su hierro. De pronto se sacudió y todo giró. Golpeó el suelo de mala manera. Su cabeza chocó contra la burda piedra y se quedó allí aturdida, preguntándose qué había sucedido. La bolsa de monedas. Alguien había tirado de ella usando su metal para obligarla a retroceder. Vince se dio la vuelta y vio una forma oscura balanzándose hacia ella, por el pasillo.
La túnica del inquisidor revoloteó cuando se posó a corta distancia. Avanzó, el rostro impasible. Vin avivó estaño y peltre, despejando su mente y apartando el dolor. Lanzó unas cuantas monedas, empujándolas contra el inquisidor. Él alzó una mano y las monedas se detuvieron en el aire. El propio empujón de Vin de repente la impulsó hacia atrás y cayó al suelo, resbalando contra las piedras. Oyó las monedas resonar en el suelo mientras se detenía. Sacudió la cabeza con una docena de nuevos moratones ardiéndole por todo el cuerpo. El inquisidor pasó por encima de las monedas esparcidas caminando hacia ella a ritmo veloz. Tengo que escapar. Incluso Kelsier había temido enfrentarse a un inquisidor. Si él no podía combatir a uno, ¿qué posibilidad tenía ella? Ninguna. Soltó la bolsa y se puso en pie. Luego echó a correr y se metió por la primera puerta abierta que vio. La habitación a la que accedió estaba vacía, pero en el centro se alzaba un altar dorado. Entre el altar, los 4 candelabros en las esquinas y el resto de ornamentos religiosos estaba abarrotada. Vin se volvió y agarró un candelabro, recordando el truco de Kelsier de antes. El inquisidor entró en la habitación y casi divertido alzó una mano y le arrancó el candelabro con un sencillo tirón alomántico. «Es tan fuerte», pensó Vin con horror. Probablemente se estaba esforzando tirando contra las abrazaderas de las linternas que tenía... probablemente se estaba reforzando tirando contra las abrazaderas de las linternas que tenía detrás. Sin embargo, la fuerza de su tirón de hierro era mucho más poderosa que la de Kelsier. Vin saltó, empujándose por encima del altar. En la puerta el inquisidor se volvió hacia un cuenco situado encima de una columna baja y tiró de lo que parecía ser un puñado de pequeños triángulos de metal. Eran afilados y cortaron la mano de la criatura en una docena de sitios diferentes, pero ignoró las heridas y los arrojó con la mano ensangrentada. Vin gritó y se ocultó detrás del altar mientras las piezas de metal chocaban contra la pared del fondo. «Estás atrapada», dijo el inquisidor con voz rechinante. «Ven conmigo». Vin miró a un lado. No había otras puertas. Asomó la cabeza mirando al inquisidor y una pieza de metal corrió hacia su cara. Empujó contra ella, pero el inquisidor era demasiado fuerte. Tuvo que esquivar y dejar que el metal pasara, o de lo contrario la hubiese clavado contra la pared. Necesito algo para bloquearlo, algo que no esté hecho de metal. Mientras oía al inquisidor entrar en la habitación encontró lo que necesitaba. Un gran libro encuadernado en cuero situado junto al altar. Lo tomó. Luego hizo una pausa. No tenía sentido morir rica. Echó mano al frasquito de Kelsier, apuró el atium y lo quemó. La sombra del inquisidor rodeó el altar, y el inquisidor real la siguió un segundo más tarde. La sombra de atium abrió la mano, y una lluvia de diminutas dagas transparentes corrió hacia ella. Vino alzó el libro contra las dagas reales, cuando las dagas reales la siguieron. Agitó el libro a través del rastro de cada sombra, justo cuando las dagas de verdad volaban hacia ella. Las detuvo todas, y sus bordes afilados y dentados se clavaron profundamente en la tapa de cuero del libro. El inquisidor se detuvo, y ella obtuvo la recompensa de ver una expresión confundida en su rostro retorcido. Entonces un centenar de imágenes sombras salieron disparadas de su cuerpo. Lord Legislador, pensó Vin. También él tenía atium. Sin detenerse a preocuparse por lo que eso significaba, Vin saltó por encima del altar, llevándose el libro como protección contra nuevos proyectiles. El inquisidor giró, los ojos de clavo siguiéndola mientras se escabullía por el pasillo. Un pelotón de soldados la esperaba. Sin embargo, todos tenían una sombra futura. Vin pasó entre ellos sin apenas ver dónde caían sus armas, evitando de algún modo los ataques de 12 hombres diferentes, y durante un instante casi olvidó el dolor y el miedo, sustituidos por una increíble sensación de poder. Fue esquivando sin esfuerzo los bastones que intentaban alcanzarla y fallaban por apenas unos centímetros. Era invencible. Se abrió paso entre las filas de hombres, sin molestarse en matarlos ni herirlos. Solo quería escapar. Cuando dejó atrás el último dobló una esquina, y un segundo inquisidor, el cuerpo rebosando de imágenes sombra, avanzó un paso y la golpeó con un halo afilado en el costado. Vin jadeó de dolor. Hubo un sonido aterrador cuando la criatura liberó el arma de su cuerpo. Era un palo de madera con afiladas puntas de obsidiana. Vin se llevó la mano al costado, se tambaleó hacia atrás, sintió una enorme cantidad de sangre caliente emanar de la herida. El inquisidor le resultaba familiar. El primero, el de la otra sala, pensó a través del dolor. ¿Significa eso que Kelsier ha muerto? ¿Quién es tu padre?, preguntó el inquisidor. Vin mantuvo la mano en el costado, tratando de detener la sangre. Era una herida grande, una herida mala. Las había visto antes, siempre mataban.
Sin embargo, todavía estaba de pie. Peltre, pensó su mente confusa. ¡A viva Peltre! Así lo hizo, y el metal le dio fuerza a su cuerpo permitiéndole seguir en pie. Los soldados se apartaron para dejar que el segundo inquisidor se le acercara por el flanco. Vin miró horrorizada a ambos inquisidores que se cernían sobre ella, mientras la sangre corría entre sus dedos y por su costado. El primer inquisidor todavía llevaba el arma parecida a un hacha, el filo manchado de sangre. Su sangre. Voy a morir, pensó aterrorizada, y entonces la oyó, lluvia. Era débil, pero sus oídos amplificados por el estaño la captaron tras ella. Se dio media vuelta, se abalanzó por una puerta y vio un pasillo ancho al otro lado. La bruma se arremolinaba en el suelo y la lluvia golpeaba las piedras del exterior. Los guardias deben de haber llegado por ahí, pensó. Mantuvo el peltre encendido, sorprendida por lo bien que funcionaba aún su cuerpo, y salió dando tumbos a la lluvia, sujetando por instinto el libro de cuero contra su pecho. ¿Tratas de escapar? Preguntó el primer inquisidor desde atrás, divertido. Aturdida, Vin se volvió hacia el cielo y tiró una de las muchas nubes de las muchas torres del palacio. Oyó al inquisidor maldecir mientras se lanzaba al aire y se perdía en la noche oscura. Las 1000 torres giraron a su alrededor. Tiró de una, luego pasó a la otra. La lluvia era fuerte y volvía negra la noche. No había bruma que reflejara la luz ambiental y las estrellas estaban ocultas por las nubes. Vin no podía ver a dónde iba. Tenía que usar la alomancia para captar las puntas metálicas de las torres, y esperaba que no hubiera nada en medio. Chocó con una torre y se agarró y se detuvo. Tengo que vendarme la herida, pensó débilmente. Estaba empezando a marearse y sentía la cabeza aturdida a pesar del peltre y el estaño. Algo chocó contra la torre que había encima y oyó un gruñido. Vin se soltó cuando el inquisidor daba un tajo al aire junto a ella. Solo tenía una oportunidad. A medio salto tiró para desviarse a un lado hacia una torre diferente. Al mismo tiempo empujó contra el libro que tenía en la mano, pues aún tenía pedacitos de metal clavados en la portada. El libro continuó en la dirección que ella seguía, las líneas de metal brillando débilmente a la luz. Era el único metal que llevaba encima. Vin llegó a la siguiente torre, tratando de hacer el menor ruido posible. Escrutó la noche, quemando estaño, mientras la lluvia se convertía en un trueno en sus oídos. Por encima, le pareció escuchar el claro sonido de algo que golpeaba una torre en la dirección hacia donde había enviado el libro. El inquisidor había picado. Vin suspiró, colgando en la torre empapada por la lluvia. Se aseguró de que su cobre estuviera aún ardiendo. Tiró levemente de la torre para sujetarse y desgarró una tira de camisa para vendarse la herida. A pesar de su mente aturdida, no pudo dejar de advertir lo grande que era el tajo. Oh, señor, pensó, sin peltre hubiese caído inconsciente hacía un buen rato. Debería estar muerta. Algo sonó en la oscuridad. Vin sintió un escalofrío y alzó la cabeza. Todo era negro a su alrededor. No es posible. No puede. Algo chocó contra su torre. Vin soltó un grito. Tiró de otra torre. La capturó débilmente e inmediatamente se impulsó de nuevo. El inquisidor la siguió, y su avance resonaba mientras saltaba de torre en torre tras ella. Me ha encontrado. No podía verme, ni oírme, ni sentirme, pero me ha encontrado. Vin alcanzó una torre, se agarró con una mano y quedó colgando en la noche. Sus fuerzas casi se habían agotado. Tengo que huir, esconderme. Sentía las manos abotargadas y la mente casi igual. Sus dedos resbalaron del metal frío y mojado de la torre, y se sintió caer a la oscuridad. Cayó con la lluvia. Sin embargo, solo recorrió una breve distancia antes de golpear algo duro. El tejado de una zona particularmente alta del palacio. Aturdida, se puso de rodillas y se arrastró en busca de una esquina. Escóndete, escóndete, escóndete. Se arrastró débilmente hacia el hueco formado por otra torre. Se agazapó en el oscuro rincón, en medio de un charco de agua manchada de ceniza, abrazada a sí misma. Su cuerpo estaba mojado por la lluvia y la sangre. Pensó, durante apenas un momento, que tal vez había escapado. Una sombra oscura saltó al tejado. La lluvia remitía y el estaño permitió ver a Vin una cabeza con 2 clavos, un cuerpo envuelto en una oscura túnica. Estaba demasiado débil para moverse, demasiado débil para hacer otra cosa que tiritar en el charco de agua, con la ropa pegada a la piel. El inquisidor se volvió hacia ella. Eres una criatura pequeña y problemática, dijo. Avanzó un paso, pero Vin apenas podía oír sus palabras. Volvía a oscurecer. No, era solo su mente. Su visión se ensombrecía, cerraba los ojos. La herida ya no le dolía, ni siquiera podía pensar. Un sonido como de ramas quebradas. Los brazos la agarraron. Brazos cálidos, no los brazos de la muerte. Se obligó a abrir los ojos. —¿Kelsier? —susurró.
pero no era la cara de Kelsier la que le devolvió la mirada, marcada por la preocupación. Era una cara distinta, más amable. Ella suspiró aliviada, perdiendo el sentido mientras los fuertes brazos la acercaban y la hacían sentirse extrañamente a salvo en medio de las terribles tormentas de la noche. ¡Uy! Quiero seguir. Quiero seguir. Quiero seguir. O sea que... o sea, hoy probablemente hay otro vídeo, ¿vale? Bye.